Bienvenidos al día 30 de 30, el último episodio. Es inevitable que estos últimos días he estado pensando en cómo cerrar la serie y cuál es la historia correcta a explicar. Y es que sí, el concepto de este mes había sido 30 historias en 30 días. Y cuando pensaba en este vídeo se me estaba olvidando la historia más importante de todas, la nuestra. ¿Me pones un latte para llevar, por favor? Mi primer pensamiento fue grabar este vídeo en un lugar bonito aquí en Bolivia y explicaros pues historietas y ya está. Pero siento que el hacerlo en el exterior, el hacerlo en un lugar bonito, ya sea con ruido de coches, ya sea con montañas bonitas, solo haría que distraer y no podría concentrarme en mis pensamientos. Y este vídeo no va de Bolivia, va sobre la aventura. Así que vamos a volver a la habitación. 30 vídeos son una jodida locura. Normalmente, como yo planteo mi trabajo, es un vídeo a la semana. Si pusiéramos estos 30 vídeos subiéndolos una vez a la semana hubiera tenido contenido para 7 meses, pero hemos decidido hacerlo en un mes. Esta serie he intentado plantearla distinta a la que hice el año pasado, ya que en cierta parte el objetivo era explicaros 30 historias y aprender un poquito más sobre el mundo. Y es impresionante cómo en un mes hemos saltado de tantos sitios diferentes con tantos contrastes distintos, o al menos en mi cabeza ha tenido como una cohesión, como que sin querer hemos aprendido un poco cómo funciona el mundo, tanto para lo bueno como para lo malo. Es que simplemente pensar que hace un mes estaba en Hong Kong, pasamos por Chongqing, en China, descubrimos cómo funciona el país, de ahí pasamos directamente de una urbe gigantesca a Bangladesh, a Dhaka, donde me reencontré con un lugar que me hizo cambiar mi visión del mundo para ver que prácticamente seguía igual. De ahí pasamos a Dubái, de Dubái pasamos a Kenia, vimos animales, hice amistades, visité Kibera. No he hablado de esto, pero es que incluso juntos ayudamos al colegio y les trajimos 1000 de comida. De ahí pasamos a uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida, Namibia, un lugar impresionante donde conocimos cómo es vivir en el desierto, las culturas que viven ahí, parajes simplemente impresionantes o historias de pueblos abandonados que parecen sacados de película. De la nada aparecimos en Brasil, probamos comida, vamos a las favelas, descubrimos parte de la oscura historia que tiene, pasamos por Chile, probamos los completos, salimos absolutamente en todos los medios nacionales del país para acabar aquí en Bolivia conociendo un país poco conocido que es simplemente impresionante. Todo esto en un mes. Y os lo expliqué en el aeropuerto el otro día y sigo teniendo un poco esa sensación, la sensación de no saber si estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Pero quiero ser un poquito más preciso con esto. Son tantas y tantas las historias en un periodo de tiempo tan corto que mi cabeza es como una especie de lío. Es como cuando sacas unos cables de un cajón y se te han juntado con un montón de cosas. Creo que hasta que no llegue a casa y asimile con el tiempo todos estos pensamientos, no voy a ser capaz de verlo con perspectiva. Pero de algo que sí estoy orgulloso es de que lo hayamos conseguido. Para nosotros esto era un reto prácticamente imposible. Es que sí, para vosotros ha sido una rutina de unos 14 minutos cada día mientras coméis o queréis distraeros un rato. Para nosotros han sido 16-18 horas al día centrados únicamente en el proyecto. Y llegar hoy, día 30, sentado aquí y poder decir que lo he conseguido, eso sí me llena de orgullo. Y es que creo que también una de las razones por las que llevo un lío encima es que el año pasado hicimos una serie de 15 días, pero eran como vídeos más personales. Este año he querido hacer algo como si fueran pequeños reportajes cada día que no tenían por qué tener relación con la serie en sí. Y eso, en cierta parte, como que me ha confundido, como que cada día me levantaba teniendo que empezar de nuevo algo, no como continuándolo. Y supongo que se me ha hecho extraño y supongo que vosotros muchos también pensaréis lo mismo, pero supongo que todo en esta vida es probar y supongo que solo ha sido un mes dentro de mi, espero que larga vida, pero joder si se ha sentido que ha sido un año completo. Quiero de verdad agradeceros a todos los que habéis estado ahí detrás apoyando todos y todos los días, dejando un comentario, haciéndonos saber que valía la pena lo que estábamos haciendo. De verdad no soy mucho de agradecer, pero sí ha sido como una gran gasolina para nosotros. Y sobre todo quiero agradecer a Alex porque creo que no hubiera podido encontrar a un enfermo como yo que se uniera a hacer algo tan y tan complicado y que requiere de tanto tiempo y esfuerzo y ganas de hacerlo. Pero no quiero ser yo quien explique su historia. A esto. Sí. ¿En algún momento te calas? ¿Hubieras hecho una parte? Déjala por si se acaba la batería. Vale. Para mí esta experiencia ha sido como vivir en la película de La vida secreta de Walter Mitty. Y diréis, ¿por qué? Porque yo soy una persona, bueno, mejor dicho, soy un editor que por lo general ha trabajado siempre desde la comodidad de su casa o la comodidad de una oficina. Y ahora la oficina pasó a ser el resto del mundo. Vengo de una larga trayectoria de editar para varios youtubers, editar para mí mismo, haciendo videoclips, cortometrajes e incluso películas, que he hecho una recientemente. Pero desde luego este proyecto ha sido mucho más difícil
que cualquiera de las otras cosas que he hecho en el pasado, pero con diferencia. Esta serie me ha revuelto la rutina, mi forma de ver el mundo, incluso cómo me veo a mí mismo. No os hacéis a la idea por las crisis por las que he pasado, por los burnouts, la frustración, la alegría, el regocijo de haber publicado un vídeo a tiempo y sobre todo mucho aprendizaje. Pensad que yo llevaba como mucho un mes editando para Pau, había hecho 2 vídeos. Ese era mi único entrenamiento y tuve que aplicar todo lo que había aprendido con él en ese mes, a hacerlo de forma diaria y cada vez más rápido, porque si no, no iba a dar tiempo. Había que ponerse las pilas y había que sacar horas de incluso donde no había. Y si os soy sincero, el primer día que grabamos en Hong Kong, Pau y yo tuvimos una charla en la cual me dijo: mañana empieza. O sea, mañana tus días van a ser totalmente diferentes y olvídate del concepto de jornada, porque ya los días pierden el sentido. O sea, las horas pasan y no sabes cuánto tiempo estás en un mismo sitio. E incluso hasta en ese último momento no sabía si iba a ser capaz de hacer un vídeo cada día con la calidad con la que estábamos acostumbrados. Pero han ido pasando los días, hemos ido subiendo los vídeos, han ido gustando un montón. He querido superarme con cada vídeo, cada vídeo era un formato distinto que no había hecho nunca. Literalmente cada día era un reto. Y de corazón agradezco haber podido formar parte íntegra de este proyecto, ya no solo por haber sido el editor, sino por haber sido una persona que aparecía en cámara, que era un personaje y que sobre todo que ha podido aportar su granito de arena, porque no en todos los proyectos eres capaz de poder poner tu visión siendo el editor, y eso es una cosa que le agradezco mucho a Pau, que por así decirlo haya confiado en mí, no solo para que pueda hacer el trabajo, sino para que pueda ayudarle a hacerlo mejor. Y finalmente, si algo ha conseguido este trabajo, estos 30 días, ha sido que consiga tirar el síndrome del impostor por la ventana. Y porque en cada día, tanto los buenos como los malos, han valido la pena. Today's a shadow, it's a dream, haunted by the past. I can't escape the memory. I wanna run, I wanna be there. If I tell you why, behind. Some days go so fast, some days just hold on to your mind. Sleep at the wheel, cruising slow motion through a chemical cloud. On the floor of the ocean, yo creo que lo dejamos ahí. Y vosotros también. A ver.
No, a ver, no. Hostia, tío. Dime qué vas a decir, porque... ¿Cómo se acaba una serie, sabes? Es un poco complicado. Yo creo que así. Nah, pero tampoco es que se acabe el mundo, pero volvemos. Hasta el siguiente. Sí, supongo. Seguidnos en Instagram, ¿no? Si queréis seguir viéndonos en algún momento. Y... ¡nos vemos pronto! ¿Eh? Y ya está. Hazle caso a Vini. ¡Chao, chao! Uy. Tú, compra tu café en ViniwoodCafé.com.